¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Y aquí de nuevo con este nuevo proyecto, este que está aquí abajo, que diríamos sería una variación al diseño que vimos aquí arriba en un video anterior. Como pueden ver en el diseño de abajo, lo que he hecho es repetir el juego de nudos que va en medio. Aquí lo estamos haciendo de forma más seguida para darle este efecto al trabajo o a la pulsera. Estos trabajos están realizados con hilo nylon de 0.8 milímetros. Y ahora voy a mostrarles los hilos que voy a usar y a preparar mis materiales. Y amigos, aquí ya estoy de regreso con los hilos o mis materiales ya listos. Como ya les había mencionado, estoy usando hilo nylon de 0.8 milímetros. Y estos son los colores que vamos a usar. Aquí ya tengo mis hilos cortados. Y la medida de cada hilo es: aquí tengo un hilo de 210 centímetros. Es un solo hilo. Luego tengo dos hilos de 80 centímetros. Dos hilos de 70 centímetros y dos hilos de 110 centímetros. Y les explico un poco más. El hilo verde, que es el más largo, será el que vaya formando esta figura que va en medio. El rombo que ustedes ven aquí, ese será el hilo más largo. Luego he escogido estos hilos azules para que vayan en la parte de en medio y son los hilos de 80 centímetros. Y así ya vamos imaginando cómo va a ser el resultado del trabajo del día de hoy. Así que amigos, vamos a empezar. Y amigos, para empezar el trabajo del día de hoy, lo primero que voy a hacer es tomar el hilo más largo y lo voy a doblar en dos. Ok, lo doblo en dos y en la parte del medio es donde voy a anudar mis hilos. A continuación voy a tomar uno de los hilos de aquí arriba de 80 centímetros y voy a anudar sobre el hilo verde un nudo hacia la derecha de la siguiente manera. Voy a dejar 15 centímetros en este hilo y en este punto voy a hacer mi nudo. Voy a dar dos vueltas con el hilo para obtener un nudo. Luego tomo un hilo de la parte del medio de 70 centímetros, dejo 15 centímetros otra vez y hago el mismo nudo. Y luego un hilo de 110 centímetros. Repito el mismo nudo. Y ya tengo mis tres primeros hilos anudados. Y ahora voy a regresar de la misma manera. Vamos a empezar con el hilo de abajo. Dejo los 15 centímetros y realizo el mismo nudo. Lo mismo con el hilo de 70 centímetros. Y otra vez el hilo de 80 centímetros. Y así ya tendría anudado todos los hilos sobre el hilo verde, haciendo nudos hacia adelante. Luego amigos, voy a continuar haciendo nudos hacia adelante, pero solo con estos tres primeros hilos de aquí, sobre el mismo hilo verde. Así amigos. Continuamos con los dos siguientes hilos, haciendo el mismo nudo. Y así debería quedar. Y ahora voy a realizar lo mismo en la parte de aquí abajo.
pero esta vez haciendo nudos hacia atrás o hacia la izquierda. De la siguiente manera, amigos. Voy a tomar el primer hilo de aquí abajo y voy a hacer un círculo y por ahí voy a jalar el hilo 2 veces para poder conseguir un nudo hacia atrás. Una y dos. Voy a realizar lo mismo con los dos siguientes hilos. Uno y dos. Y otra vez un círculo arriba y por ahí jalo el hilo. Una y dos. Y ahora que tenemos así el tejido, voy a tomar estos dos hilos verdes, voy a dar la vuelta y sobre este hilo voy a hacer un nudo hacia adelante. Una vuelta y dos. Y así ya uno ambos extremos y voy cerrando el tejido. Y en esta parte de aquí que ustedes ven, amigos, voy a amarrar los hilos para que no me estorben. Y ahora voy a coger el primer hilo de arriba y sobre él voy a tejer los 3 hilos que vienen aquí. Estos 2 hilos voy a hacerlos con nudos hacia adelante. Ya tengo los 2 hilos anudados. Y para este hilo verde voy a dar la vuelta al tejido y voy a anudar el hilo verde haciendo un nudo hacia la izquierda o hacia atrás. Ya saben, haciendo un círculo aquí y por ahí jalo el hilo. 2 veces también. Una, vean, y 2. Luego volteo el tejido y voy a hacer lo mismo en la parte de aquí abajo con estos 4 hilos. O sea, tomo el primer hilo de abajo y sobre él voy a tejer estos 3 hilos haciendo nudos hacia la izquierda. Los 2 primeros hilos los voy a hacer usando nudos hacia la izquierda. Ya tengo un hilo anudado y ahora el siguiente. Y de la misma forma que hemos hecho aquí arriba, voy a voltear el tejido y ahora esta vez voy a hacer un nudo hacia adelante con el hilo verde. Y luego voy a anudar los 2 hilos azules haciendo el mismo nudo. Un nudo hacia adelante o hacia la derecha. Y ahí volteo el tejido, amigos, para que vean cómo se va formando el diseño. De nuevo separo mis 4 hilos de arriba, cojo el primer hilo y con el segundo hilo voy a hacer un nudo hacia adelante. Para anudar el hilo verde volteo el tejido y hago un nudo hacia la izquierda o hacia atrás, ya saben, haciendo un círculo y jalando por ahí el hilo. Y luego volteo el tejido para anudar el hilo azul, haciendo un nudo hacia la derecha. Una vuelta y 2 vueltas y ahí ya tengo mis 4 hilos ya anudados. Y ahora, amigos, en esa parte de aquí es donde voy a cambiar el sentido al tejido para ir formando el rombo. Y lo que voy a hacer es, sobre este hilo de aquí, el de abajo, voy a anudar el hilo azul haciendo un nudo hacia la izquierda. Así, amigos. 2 vueltas para conseguir un nudo. Luego voy a voltear el tejido. Vean, estoy separando estos 2 hilos. Volteo el tejido
y sobre este hilo de acá abajo voy a tejer el hilo verde haciendo un nudo hacia la izquierda, una y dos vueltas para el nudo, y ahora un nudo hacia la derecha con el mismo hilo verde, una vuelta y dos vueltas. O sea que ya tengo un nudo hacia la izquierda y un nudo hacia la derecha. Y luego sobre este hilo voy a tejer el hilo verde haciendo el mismo nudo hacia la derecha, una vuelta y dos vueltas. Luego volteo el tejido y sobre el segundo hilo o el primer hilo de acá abajo voy a anudar este hilo haciendo un nudo hacia la izquierda, una y dos. En esta parte dejo el tejido así para repetir lo mismo que hemos hecho aquí en la parte de abajo. Así que de igual manera esta vez cojo el hilo de abajo y el hilo que sigue lo voy a anudar haciendo un nudo hacia la izquierda. Doy mis dos vueltas con el hilo para conseguir mi nudo. Volteo el tejido. Ahora hago un nudo hacia la derecha. Y luego nuevamente volteo el tejido y con el hilo azul hago un nudo hacia la izquierda. Una y dos vueltas. Y ahora vamos a regresar. Sobre el primer hilo, ahora hacemos el nudo hacia la derecha. Una y dos. Separamos los dos hilos y con estos dos hilos volteamos el tejido y sobre el primer hilo de arriba voy a anudar el hilo verde haciendo un nudo hacia la derecha y otro nudo hacia atrás. Ahí vean, una vuelta, dos vueltas, un nudo hacia adelante, una vuelta y dos vueltas y un nudo hacia atrás. Nuevamente cojo este hilo y sobre él anudo el hilo verde haciendo el mismo nudo. Aquí lo voy a sostener con mis dedos para que el hilo no se mueva. Ahí lo sostengo y nuevamente hago la siguiente vuelta para obtener mi nudo. Y dos. Nuevamente volteo el tejido y sobre este hilo voy a tejer el hilo de abajo haciendo un nudo hacia la derecha. Y ya pueden ver, amigos, cómo se va formando. Aquí en esta parte voy a voltear el tejido y con los dos hilos azules voy a tomar el hilo de arriba y voy a hacer un nudo hacia adelante, una vuelta y dos vueltas. A continuación voy a tomar el hilo verde que está aquí abajo también y voy a anudar un nudo hacia la derecha de la misma manera sobre el hilo azul, una y dos. Volteo el tejido y anudo los hilos que continúan, una vuelta hacia la izquierda y dos, y ahora el siguiente hilo también con un nudo hacia la izquierda, una y dos vueltas. Nuevamente separo los hilos de arriba, los cuatro hilos que ya hemos trabajado, y me quedo con los cuatro hilos de acá abajo. Voy a ajustar este nudo y aquí nuevamente volteo los hilos y voy a coger el hilo azul y sobre este hilo voy a tejer el hilo verde haciendo un nudo hacia la izquierda, una vuelta y dos. Nuevamente volteo el tejido
Y sobre el hilo azul voy a anudar estos dos hilos haciendo nudos hacia la derecha. Una y dos. Y el siguiente hilo, una y dos vueltas. Ahí ya pueden ver cómo se ha formado la figura que estamos realizando. Ahora nos quedaría por hacer esta parte de aquí, porque ya luego sería repetir el diseño. Así que vean, amigos, cómo ya vamos avanzando. Y también a la vez pueden ver cómo esta técnica para tejer me ayuda a trabajar el tejido por ambos lados. Les explico eso porque muchos de los trabajos que van a ver, y sobre todo los tubulares, va a depender mucho de la forma en que manejemos el tejido. Porque ahí, cuando hago los tejidos tubulares, manipulo bastante el tejido dándole vueltas para que el tejido vaya tomando formas, ¿no? Bueno, eso ya lo veremos en su momento. Solamente les quería decir, o les quería mencionar, cómo es que esta técnica me permite trabajar el tejido por ambos lados. Y ahora, amigos, vamos a continuar con la parte del centro. Y amigos, ahora voy a tomar los dos hilos de medio, los dos hilos verdes, ¿no? Voy a dar la vuelta al tejido y sobre el primer hilo verde voy a anudar un nudo hacia adelante. Y ahí ya cerramos el rombo que estamos formando. Luego separo los 4 hilos de abajo y con los 4 hilos de arriba voy a trabajar. Sobre el hilo verde voy a anudar un nudo hacia la izquierda con el hilo que continúa. Y de nuevo con el mismo hilo voy a hacer un nudo, esta vez hacia la otra dirección. O sea, hacia adelante. Y lo voy a dejar ahí. Ok, amigos. Pueden ver que con el hilo he ido hacia un lado y ahora estoy regresando. Lo mismo voy a hacer con el hilo de abajo. Cojo el hilo verde y sobre él voy a anudar un hilo hacia adelante, un nudo hacia adelante y ahora un nudo hacia atrás. Y ahí voy a coger ambos hilos verdes, le doy la vuelta y sobre él anudo un nudo hacia adelante. Nuevamente doy la vuelta y ya pueden ver cómo va quedando. Y ahora cojo los dos hilos de arriba y sobre el hilo azul voy a hacer un nudo hacia adelante con el mismo hilo. Una vuelta y dos, y ahora con el hilo de abajo. Uno y dos. Y para tejer el hilo verde voy a dar la vuelta al tejido y voy a hacer un nudo hacia la izquierda. Una vuelta y dos vueltas. Nuevamente separo estos 4 hilos para hacer lo mismo con los hilos de abajo. Con el hilo azul me lo pongo en la boca y sobre él voy a tejer ahora un nudo hacia la izquierda. Uno, dos. Continuamos con el siguiente hilo haciendo el mismo nudo y dos. Cuando yo pongo mis dedos acá es porque estoy sosteniendo el nudo para que no se muevan y de esa manera quede más ajustado el nudo. Ahora le doy la vuelta al tejido y con el hilo verde voy a hacer un nudo hacia adelante. Uno y dos. Y ahora el hilo azul. Una y dos. Y de esta manera ya estamos regresando otra vez con el tejido. Pueden ver cómo se ha formado la parte del centro. Y también pueden ver que ya estamos regresando con el tejido nuevamente. Así como hicimos aquí, ya nos encontramos en la misma parte aquí. Y de ahí repetir. Voy a avanzar a la siguiente figura para que vean, amigos.
Ya saben que a partir de este punto ya estamos repitiendo el trabajo, así que voy a coger el primer hilo de arriba y sobre él voy a anudar un nudo hacia adelante. Ahora el hilo verde, doy la vuelta y un nudo hacia la izquierda. Vuelvo a voltear el tejido y ahora un nudo hacia adelante. Ahora regreso con el hilo azul, haciendo un nudo hacia la izquierda. Cojo los dos hilos de arriba, los volteo y sobre el primer hilo voy a anudar con el hilo verde un nudo hacia la izquierda y un nudo hacia adelante. Continúo con el hilo verde, cojo el segundo hilo que está aquí y sobre él hago el mismo nudo hacia adelante. Una vuelta. Ahí sostengo el hilo con mi dedo y otra vuelta para que el nudo quede ajustado. Volteo y ahora separo estos hilos, los 4 hilos de arriba, para hacer lo mismo con la parte de abajo. Cojo el hilo de abajo, el primero, y lo pongo en mi boca y sobre él anudo un nudo hacia la izquierda. Volteo, ahora con el hilo verde un nudo hacia la derecha. Lo volteo nuevamente y realizo un nudo hacia la izquierda. Ahora regreso haciendo un nudo hacia la derecha. Suelto los hilos y me quedo con los dos hilos de aquí abajo. Volteo el tejido y con el hilo verde ahora hago un nudo hacia adelante y luego un nudo hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Suelto el hilo, cojo el segundo hilo que está aquí abajo y sobre él anudo el hilo verde, haciendo un nudo hacia la izquierda nuevamente. Ahí aguanto el nudo o el medio nudo para que no se muevan y hago la segunda vuelta. Volteo nuevamente y sobre este voy a tejer el nudo. Y ya vean, amigos, cómo se va formando el diseño. Nuevamente volteo el tejido, voy a coger los dos hilos azules y sobre el primer hilo voy a tejer un nudo hacia adelante y continúo con el hilo verde. Nuevamente volteo el tejido y estos dos hilos de arriba los anudo sobre el hilo azul, haciendo nudos hacia la izquierda. Separo los hilos, los 4 hilos que yo usé, y hago lo mismo aquí abajo sobre el hilo azul. Lo volteo, cojo el hilo azul y anudo el hilo verde haciendo un nudo hacia la izquierda. Nuevamente volteo el tejido y continúo con estos hilos. Nudo hacia la derecha. Y ahí vean, amigos, continuamos ya con el tejido, vamos avanzando. Y ahora voy a repetir la misma parte que hemos hecho aquí en medio. Voy a tomar estos dos hilos verdes, los voy a anudar. Tomo el primer hilo, lo pongo en mi boca y luego anudo un nudo
hacia adelante. Volteo el tejido y sobre este hilo verde voy a tejer este hilo de aquí con un nudo hacia la izquierda, luego un nudo hacia la derecha y lo dejo ahí. Separo los hilos, cojo el hilo verde de abajo y sobre él voy a hacer lo mismo. Con el siguiente hilo de aquí hago un nudo hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha y un nudo hacia atrás o hacia la izquierda. Tomo los dos hilos de medio, volteo el tejido y hago un nudo nuevamente. Y ahí ya tengo casi formada la parte del medio. Ya estamos regresando nuevamente con el tejido. Voy a coger el hilo azul de arriba, lo tomo como hilo base y sobre él anudo este hilo que está aquí. Si antes lo hicimos hacia atrás, ahora lo vamos a hacer hacia adelante. Un nudo y ahora el siguiente hilo, otro nudo. Ya saben que para anudar el hilo verde tengo que voltear el tejido. Volteamos y ahora un nudo hacia la izquierda. Ahí ya tengo trabajados mis 4 hilos de arriba, así que los separo y me quedo con los 4 hilos de abajo. Ok, cogemos el hilo azul, ahora hago un nudo hacia la izquierda, ya que anteriormente fue hacia la derecha, y continúo con el siguiente hilo. Otro nudo hacia la izquierda, volteo el tejido para anudar el hilo verde, con un nudo hacia la derecha, y ahora nuevamente con el hilo azul, haciendo el mismo nudo hacia adelante. Y amigos, aquí volteamos y ya hemos realizado la parte del centro nuevamente. Y ya como saben, lo que continúa aquí es repetir el proceso, repetir el diseño hasta alcanzar el largo que ustedes deseen. Estos trabajos tienen un largo de 15 centímetros de tejido, pero en total tienen 16 centímetros. Ok, y para llegar a esta longitud yo calculo más o menos 11 de estas figuras, de las que ustedes ven aquí. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11. Así que ya voy 2. Voy a continuar con el tejido, amigos. Voy a hasta alcanzar el tamaño que deseo, para luego mostrarles cómo hacemos esta parte final, ¿no? Y su nudo corredizo, que ya muchos de ustedes saben, pero siempre es bueno mostrarlo en cada nuevo video, ya que siempre hay gente nueva que nos acompaña. Así que amigos, voy a continuar con el tejido y ya volvemos. Y amigos, aquí como ven ya tengo el tejido ya casi terminado. Lo he avanzado hasta el final y he dejado la última parte por hacer, para mostrarles cómo es que yo cierro el tejido, para luego hacer estos nudos planos que ustedes ven aquí. Entonces lo que les voy a mostrar ahora es la última parte, para que vean cómo cerramos el tejido. Y amigos, en esta parte de aquí voy a tomar ambos hilos verdes, lo voy a voltear como hemos venido haciendo, y voy a hacer un nudo hacia la derecha. Nuevamente lo volteo y voy a separar los 3 hilos de arriba para tejerlo sobre el hilo verde.
Hasta aquí he hecho nudos hacia atrás o hacia la izquierda. Ahora voy a hacer nudos hacia adelante, sobre el mismo hilo verde y empezando con el hilo de arriba. Ahí pueden ver, ya tengo la primera mitad terminada. Y ahora voy a empezar por abajo. Sujeto el hilo verde nuevamente con mi boca. Y voy a tejer estos dos hilos con nudos hacia adelante. Uno, dos vueltas. Y aquí tengo anudados los dos hilos. Ahora cojo el otro hilo verde y anudo los dos hilos que hemos anudado ahora, haciendo el mismo nudo hacia adelante. Ahí ya pueden ver cómo va quedando. El último hilo que me queda por anudar es este azul. Y para esta parte final voy a coger el primer hilo y sobre él voy a dar una vuelta nada más. Ahí una vuelta hacia adelante y ahora cojo los dos hilos y ahora voy a hacer un nudo completo hacia adelante. Uno y dos. Ahí he hecho un nudo hacia adelante sobre los dos hilos verdes. Y así ya cierro el tejido, amigos, vean. Y amigos, ahora estos dos hilos los vamos a cortar y los vamos a quemar. Y luego con la ayuda de esta tabla voy a anudar la pulsera a la madera y aquí voy a realizar nudos planos. Esta madera es la que yo uso para realizar mis nudos planos. Así que sujeto la pulsera a la madera y en esta parte voy a realizar entre 6 a 7 nudos planos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 nudos voy a realizar. Nuevamente aquí corto y quemo. Desato el tejido y al final de estos 4 hilos voy a cortar. Y los quemo, amigos. Y para la siguiente parte del trabajo, que es esta que está aquí, voy a necesitar 3 hilos de 30 centímetros, uno para cada extremo y otro hilo más para hacer el nudo corredizo que ustedes ven aquí. Aquí tengo mis 3 hilos ya cortados de 30 centímetros aproximadamente y los dos accesorios que voy a usar el día de hoy. Aquí voy a pasar el accesorio, amigos, vean. Y con la ayuda de este hilo voy a sujetarlo a la madera. Aquí tengo atado el hilo amarillo a la pulsera para poder amarrarlo a la madera. Vean, ahí ya me da un poquito más de distancia para poder amarrarlo. Luego con la ayuda de este plástico que mide 7 centímetros, voy a calcular la distancia del accesorio para poder realizar mis nudos. Y aquí en esta parte voy a realizar mis nudos en espiral.
Voy a realizar 4 nudos. 1, aquí ya tengo mis 4 nudos y aquí realizo 4 nudos más. Y luego corto y quemo, amigos. Y lo mismo que estoy haciendo aquí, lo voy a realizar en el otro extremo. Y amigos, aquí ya como ven tengo ambos lados terminados y he amarrado el trabajo a la madera con la ayuda del hilo. Y en esta parte de aquí voy a hacer unos 8 a 10 nudos planos que serán mi nudo corredizo. Así como el trabajo que está aquí. Así que vamos a empezar. Ya tengo anudado el hilo y voy a hacer 7 nudos más aproximadamente. Como le mencioné, son nudos planos. Y así de esta manera, amigos, estamos terminando el trabajo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y ya estamos volviendo pronto con un nuevo video. Y ahora sí, amigos, nos vemos. Cuídense.